anhelo de nuestro Creador es cuidar de ti. Capítulo 5. Apostasía en tiempos de Jesucristo, parte 2. Un ungido es un elegido, como un representante de Dios en la tierra, como un hijo escogido. Se podría decir un hijo de Dios en la tierra, a manera de elegido. Solo hubo 3, Saúl, David y Salomón. Y esto termina con la caída del pueblo de Dios en el extravío de Salomón mismo. Si bien hubo ungidos después de Salomón, me refiero en tiempo de los reyes, no eran ungidos por Dios, aunque el pueblo lo considere que sí eran ungidos. Pero los profetas, a partir de Isaías, anticipan que en el porvenir habría otro ungido, que continuaría la hegemonía de David. Por eso es llamado Hijo de David, quien sería completamente leal al Creador, santo, perfecto y sobre todo eterno. Y este es Jesucristo nuestro Señor, y es más grande que los ungidos anteriores, porque los ungidos anteriores salieron de la tierra, pero este ungido salió del cielo, de la presencia misma del Dios Altísimo. Pero en tiempos de Jesucristo había quienes consideraban la hegemonía de los ungidos, entre ellos los herodianos. Herodes pues creía tener potestad en nombre de Dios sobre el pueblo de Israel para gobernarlos e imponer justicia. En cierto aspecto sí, pero a merced del gobierno de la mentira. Razones por la cual se atrevió a asesinar al profeta Juan el Bautista. Y no solo eso, sino también se mofó o burló de su mismo Rey eterno. San Lucas, capítulo 23, 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Lucas capítulo 23, 11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Pero lo que Herodes estaba diciendo en realidad es, con que tú también eres un hijo de Dios, un ungido, alguien especial, y en esas condiciones, y dicen que haces milagros, pues haz también aquí para creerte. Y los cristianos que estamos en el Espíritu, somos representantes de Dios en la tierra, para bien y no para mal. Somos los ungidos de estos tiempos.
Por eso somos llamados hijos de Dios, y el apóstol Juan lo confirma. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Desde el inicio del mundo, la fe en Dios ha sido usado como sometimiento al ser humano para enriquecerse a costa de ellos, y es una de las formas más poderosas para someter y para hacerse ricos. Desde tiempos de Nimrod y la gran torre de Babel, los religiosos del mundo antiguo muestran su poder político, social y espiritual en las culturas antiguas conocidas y desconocidas. Y el pueblo de nuestro Creador, Jerusalén, no escaparía de este tipo de extravío. La doctrina de nuestro Creador se había convertido en una manera de someter a las masas un poder político, social y espiritual, a la manera del resto del mundo. Una forma de ganancia, una forma de vida, una manera de acumular riqueza, un negocio, un comercio, una bendición monetaria. La doctrina de la salvación pasó a ser doctrina de hacerse rico. Jeremías capítulo 8, 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. San Juan, capítulo 2, del 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hemos visto algunas maneras, tanto en tiempos de los profetas como en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el hombre se extravía de la verdad del Creador. Sin embargo, el hombre es experto extraviándose de la verdad. Y también vemos cómo con el pasar del tiempo la mentira pasa a ser verdad. Sin embargo, el Creador no nos abandona. Una y otra vez intenta convencernos de que no estamos con Él, pero no le escuchamos.
el 90% de la doctrina cristiana en el mundo entero, sin importar a qué denominación, grupo, religión, secta o iglesia referente a Cristo pertenecemos, estamos lejos de la verdad, aunque no lo parezca. No hay verdad absoluta significa que la verdad ha sido extraviada y corrompida. Jesucristo es la verdad absoluta. El problema está en lo que enseñamos acerca de Él. Y esto no es algo nuevo. Él mismo lo profetizó. San Mateo capítulo 24, 5 y 11. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos.